buena para Gracias, los dos. gracias, muy amable, señor juez. Diga. Su señoría, revisando, como lo decimos coloquialmente, con lupa, cada uno de los elementos materiales probatorios, evidencia física, la información que se obtiene por parte de los agentes competentes en el procedimiento de captura presuntamente en flagrancia a mi prohijado, debo de antemano y de manera desde ya, pues, solicitar la ilegalidad tanto de la captura como la ilegalidad de la incautación de los elementos que menciona la señora fiscal. Y considero que es ilegal, su señoría, porque se ha vulnerado el artículo 29 de nuestra Carta Magna, es decir, el debido proceso como derecho fundamental que tiene mi prohijado. Y se ha vulnerado ese debido proceso como también en consonancia con el principio de legalidad consagrado en la Ley 906 del 2004, y en especial el debido proceso que se debe seguir por la ley en mención en el artículo 229 y 230 de la Ley 906 del 2004, esta última modificada por la Ley 1453 del 2011 en su artículo 51, donde nos preceptúa específicamente, tácitamente, cómo nuestros agentes del Estado deben realizar este tipo de procedimientos. Pero adicionalmente a ello, por carencia de los motivos fundados para dar, obviamente, con la captura en flagrancia de mi prohijado, que no fue más sino fruto de una vigilancia a personas que no estaba autorizado por la Fiscalía y no hubo control previo de dicha situación y no se mencionó nada al respecto en esta diligencia, pero en el informe de captura en flagrancia así se evidencia esa persecución por unos presuntos hechos, una presunta denuncia de una persona que, por el contrario, más bien la situación es diferente, incumple un acuerdo comercial dentro de los mecanismos lícitos de la legislación civil y de la legislación comercial colombiana. Pero haciendo también esa ausencia observándose esa ausencia de los motivos fundados de esa captura, también se debe realizar, su señoría, un aspecto importante que debe analizar usted como juez de control de garantías, y es que en el momento, según el informe de captura en flagrancia, el momento en que capturan a mi prohijado, no se observa, pese a que lo siguen y se habla de que hubo agentes de la policía camuflados o dicen así como, digamos, de manera infiltrada, digámoslo así, dentro del Hotel San Francisco, ¿sí? Donde departía mi prohijado con la denunciante presuntamente, ¿sí? A cambio de unos acuerdos comerciales lícitos. Se observa que se invade pues dentro de un hotel San Francisco con una presunta captura en flagrancia que no se dice nada qué estaba pasando en ese momento, presumimos por supuesto, pero no se consolida como tal desde el punto de vista de flagrar una conducta de esta magnitud como es la extorsión agravada que ha mencionado la señora fiscal en el cumplimiento, por supuesto, de sus funciones, muy respetables, por supuesto, pero pues ella trabaja con lo que le llevan los actos urgentes. Y es que en la modalidad de sexting, ¿cierto? Observamos que eso como tal al momento de la captura, pues no hubo ninguna flagrancia, no estaba sucediendo ese tipo de situaciones en la magnitud en la que se ha argumentado. Ahora, pero más que eso, su señoría, obsérvese que avisoraba al principio de mi intervención esa violación del debido proceso como defensor de derechos humanos y como respetuosos que somos, por supuesto, todos los presentes del bloque de constitucionalidad y los tratados internacionales debidamente ratificados por Colombia en defensa de los derechos fundamentales, derechos humanos. Si observamos, señor juez, el artículo 229 del Código de Procedimiento Penal nos dice cuál es el procedimiento en caso de flagrancia, ¿no? Y nos dice que en las situaciones de flagrancia, la policía judicial, ¿no? Se habla de una policía judicial, podrá proceder al registro y allanamiento del inmueble, nave, aeronave del indiciado. En caso de refugiarse en un bien inmueble ajeno, no abierto al público, se solicitará el consentimiento del propietario o tenedor
o en su defecto se obtendrá la orden correspondiente a la Fiscalía General de la Nación, salvo que por voces de auxilio resulte necesaria la intervención inmediata o se establezca coacción del indiciado en contra del propietario o tenedor. Y a renglón seguido, en el artículo 230, nos dice cuáles son las excepciones para registrar un inmueble, ¿cierto? Esas excepciones a obtenerse a una orden de registro de allanamiento para proceder para hacer ese procedimiento. Es decir, ¿cuáles son las excepciones al requisito para poder obviar una orden de una fiscalía para realizar un allanamiento, registro sobre una morada, ¿no? Si bien es cierto, aquí su señoría se menciona dentro de los actos urgentes, dentro del informe de captura en flagrancia y demás elementos, que hubo un consentimiento expreso del propietario o el administrador del Hotel San Francisco, ¿cierto? Que hubo un consentimiento de parte de esta persona que no sabemos quién es, por lo menos dentro de los elementos, no existe un documento que diga autorizo expresamente, porque expresamente es por escrito, un consentimiento de que ingresen al hotel sin orden de la fiscalía, ¿cierto? Que es una de las razones que dice el numeral primero del artículo 230 para poder la autoridad llegar a registrar un inmueble, ¿sí? Ahora, podremos decir, no, pues que es un hotel, ¿cierto? Un hotel San Francisco. Pero es que aquí el registro no fue en la sala de espera, en la recepción, fue dentro de la habitación número 8. Y aquí entra una atención de derechos fundamentales que requería, considera, no este servidor, el artículo 230 de la ley 906. Se requería una orden de la fiscalía para poder entrar al inmueble y capturar a este ciudadano. Tan es así que a él no lo capturan antes, ¿cierto? Sino que entran a la habitación y ahí es donde lo capturan. Así lo dicen los informes. Y les agradezco a las autoridades que sean muy leales, obviamente, con lo que plasman. Y eso está bien. Pues se ha vulnerado esa expectativa razonable de intimidad de él, ¿cierto? Del derecho fundamental a la intimidad. Porque no basta con un consentimiento que ni siquiera fue expreso, dice un policial, que hay un consentimiento expreso, pero que no está expreso, no está escrito, como lo ordena el legislador, para poder obviar ese requisito de la orden de allanamiento y registro para entrar a capturar a este ciudadano, para poder evitar una violación a la morada, una violación al domicilio en el sentido amplio constitucional, en el entendido de un lugar cerrado, íntimo, como es una habitación de un hotel. Por eso incluso la puerta no se deja abierta, la puerta no estaba abierta, ¿cierto? Si nos vamos a la máxima de la experiencia. Entonces, en ese sentido, se requería una orden de la Fiscalía, una orden de allanamiento para que estos policiales pudieran invadir la esfera de la expectativa razonable del derecho a la intimidad. Porque bajo este entendido, entonces, a cualquiera podemos allanar y ya, pues, obviemos las funciones de los jueces de control de garantías, obviemos las funciones constitucionales para emitir órdenes con motivos fundados por parte del primer filtro constitucional, que es la Fiscalía General de la Nación. En esta diligencia, en este procedimiento, se vulnera todo el artículo 230 de la ley 906 del 2004. ¿Y qué nos dice? Dice que excepcionalmente podrá omitirse la obtención de la orden escrita de la Fiscalía General de la Nación para que la Policía Judicial pueda adelantar un registro de allanamiento. ¿Cuándo? Primero, medie consentimiento expreso del propietario o simple tenedor del bien objeto del registro, que tampoco está ese consentimiento expreso. Lo dicen en el informe, pero no está el consentimiento, un documento que diga yo autoricé o yo autorizo voluntariamente por parte del administrador del hotel. A renglón seguido, medie consentimiento expreso o de quien tenga interés por ser afectado durante el procedimiento. Pues el afectado es mi prohijado y sobre eso no hay consentimiento, su señoría. Además, que el administrador del hotel no puede
permitirse invadir la expectativa razonable, la esfera íntima del derecho a la intimidad de los moradores de quienes hayan alquilado habitaciones. ¿Cierto? Esto tiene una razón de ser dentro de la seguridad jurídica y de la protección de los derechos de todos nosotros. Porque bajo ese entendido, entonces nos pueden allanar a cualquiera. ¿Sí? Y esto se requiere, tiene una razón teleológica de la norma para evitar extralimitarse en algunas funciones por parte de algunas autoridades. Entonces, aquí ni hubo ese consentimiento expreso. Y escuche a renglón seguido, su señoría. ¿Por qué es que dice la norma que debe haber un consentimiento expreso? Que no está. Dice que en esta eventualidad no se considerará como suficiente la mera ausencia de objeciones por parte del interesado, sino que deberá acreditarse la libertad del afectado al manifestar la autorización para el registro, ¿cierto? No por las simples objeciones que no quedó en el procedimiento, que de hecho esto es un allanamiento, es un allanamiento. Y no por el simple hecho de haber ausencia de objeciones, por ejemplo, del administrador o de mi prohijado. No quiere decir entonces que eso se deba entender como un consentimiento expreso. En el numeral segundo nos dice su señoría que no exista, para poder excepcionar de ese requisito a la orden de allanamiento de la fiscalía, que no exista una expectativa razonable de intimidad que justifique el requisito de la orden. En esta eventualidad se considera que no existe dicha expectativa cuando el objeto, ojo con esto, cuando el objeto a registrarse se encuentra en campo abierto, a plena vista, o cuando se encuentra abandonado. ¿Cierto? Una habitación de un hotel está a simple vista, está en un campo abandonado, o se encuentra en campo abierto. Yo creo que eso sobra responder esas preguntas, su señoría, para hablar de la expectativa razonable de intimidad. Finalmente, en el numeral tercero del artículo 230, dice otra excepción para ver si es en este caso porque ninguna de las dos anteriores está, para hacer ese procedimiento de allanamiento y registro y de incautación de elementos, porque también es ilícita la incautación, y hay que excluir desde ya, su señoría, solicito la exclusión de la incautación de elementos. Usted como juez de control de garantías, así le permite la cláusula de exclusión del artículo 232 también de la ley 906 del 2004 y la sentencia 591 de 9 de junio del 2005. Le faculta a usted como juez de control de garantías a decretar la exclusión de elementos que hayan sido incautados de forma ilícita. Es decir, con violación al derecho fundamental, en este caso, la intimidad. En tercer lugar, decía que se trate de situaciones de emergencia, ¿no? Sí, vamos a omitir la orden de la fiscalía para hacer un allanamiento. Si se trata de situaciones de emergencia, tales como incendio. No, aquí no se trata de incendios, no se trata tampoco de explosiones, ni inundaciones, ni otra clase de estragos que ponga en peligro la vida o la propiedad, ¿cierto? Porque aquí realmente no hay elementos que así lo acrediten. Tan es así que no encuentran a mi prohijado y no está siendo investigado por tentativa de homicidio, ni fue encontrado ningún tipo de elementos cortopunzantes tan siquiera, ni explosivos, ni armas de fuego, ni traumáticas. O en situaciones de riesgo inminente de la salud, no aplica para este caso, la vida o la integridad personal, ¿sí? Que volvemos a lo mismo, ojo con esto, o incluso la sexual, sí que es el punto aquí del meollo del asunto. Pero la norma dice que es o sexual de un menor de edad. La señorita, según los actos urgentes, tiene 19 años, no es menor de edad. Entonces tampoco podríamos estar dentro de la excepción, ¿sí?, de omitirse una orden de la fiscalía. Y si observamos, su señoría, en ese sentido, nos lo ha dicho la sentencia de la Corte Constitucional
la sentencia, 212 del 2017, que es precisamente la que nos habla de la inviolabilidad del domicilio, que es la pieza representativa del principio de separación entre lo público y lo privado. Son los límites, ¿sí? Y un control a la autoridad. Y nos dice la Corte que la inviolabilidad del domicilio constituye una de las piezas más representativas del principio de separación entre eso público y lo privado. ¿Por qué? Porque excluye en principio de la intervención del Estado en espacios que son cerrados al público, que se encuentran estrechamente vinculados con el ejercicio libre de la vida privada de un ciudadano colombiano. Y dice que la salvaguarda de ese domicilio frente a las intromisiones públicas manifiesta a través de la protección de un espacio físico, una habitación, es un espacio físico privado, de un hotel. Así no sea la casa, la habitación de su casa, pero el domicilio es entendido ese espacio físico, dice la Corte Constitucional. Incluso es la garantía misma del principio de libertad en varias de sus manifestaciones, tales como nada más y nada menos el reiterativo derecho que vengo realizando o fundamentando, el derecho a la intimidad. Que ese derecho a la intimidad no es en vano, es esencial en una sociedad democrática, respetuosa del valor de la autonomía de los administrados, de nosotros los ciudadanos, en el desarrollo incluso de su libre, o perdón, en el protección de su libre desarrollo de la personalidad. E incluso dice la Corte a la libertad de creencias, de culto y de la libre expresión cultural y de ideas. Hasta allá abarca. Pero lo que dice la Corte es que el domicilio, entendido en un sentido amplio, se constituye así es en un espacio excluido de la intervención pública, salvo la presencia de motivos de interés público, por supuesto, previstos en la ley, es decir, el artículo 230, que ya mencionamos, y no cabe dentro de este caso, y verificados incluso previamente por una autoridad judicial. Es decir, la Fiscalía General de la Nación, a través de su orden judicial y revisando motivos fundados y elementos para poder realizar una orden de captura o al menos una orden de allanamiento y registro. Y así lo dice claramente delimitada en la ley y la Corte Constitucional reitera en estos argumentos, su señoría. Para ir finalizando mi intervención, debo decir, su señoría, que adicionalmente a eso, los formatos de derechos al capturado, como alcanzó a hacer alusión también muy lealmente la señora fiscal, pues la firma, empezando ahí su señoría, la firma no corresponde a la de mi defendido, ¿sí? No corresponde a la de mi defendido e incluso en la firma, en la constancia de buen trato, pues no está la firma de mi prohijado, no está la firma de él. Y de igual manera, su señoría, se observa que no hay firma, no se sabe a quién incautaron un celular que ni sabemos si realmente el que aparece en la fijación fotográfica es el de mi prohijado. No hay firma en el acta de incautación, no se sabe a quién se le incautó esos elementos o ese celular que aparece con fijación fotográfica. No se sabe a quién y si realmente fue el mismo que se le incautó a mi defendido. No sabemos, o sea, lo que dicen, confiamos en lo que dice el agente policía, por supuesto, pero no hay firma de a quién se le incautó. Entonces, eso como un aditivo a varias inconsistencias que vulneran los derechos fundamentales de mi prohijado, en especial el derecho al debido proceso y el derecho a la intimidad del artículo 15, creo, de la Carta Magna, e incluso el derecho a su libre desarrollo de la personalidad. Que toda esta entelequia la ha montado una denunciante que se dedica a unos servicios íntimos, a unos trabajos sexuales, que incluso ya nos referiremos en detalle en la audiencia de medida de aseguramiento si es solicitada por la Fiscalía en la inferencia razonable.
porque es que dentro de elementos descubiertos que le hizo la denunciante a la fiscalía, ahí faltan aspectos de las conversaciones que son importantes para entender que aquí lo que hay es un incumplimiento de un acuerdo comercial de unos servicios íntimos y de compañía íntima. ¿Que lo hizo quién? Lo hizo la misma denunciante. La misma denunciante incumple el cumplimiento de su servicio a mi prohijado, que por el contrario, más bien sí le paga, y mi cliente lo que estaba haciendo era exigiendo el cumplimiento de esos servicios que ya había pagado. Pero ya nos referiremos en detalle en su oportunidad en la audiencia propicia. Lo único que hay que saber aquí es que hablan de la publicación presunta de un video con contenido sexual que nunca lo trajeron aquí a colación. ¿Cuál video? ¿Dónde está el video pues de contenido sexual, digámoslo así, con el que presuntamente mi prohijado estaba constriñendo a la pobrecita denunciante de un video que ni siquiera hubo? Y ya me referiré quizás a cuál video es que se refiere la denunciante, pero aquí no hay ningún video de contenido sexual dentro de elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Nunca lo hubo. Entonces, si observamos el constreñimiento, su señoría, porque es que esto hay que tener en cuenta los motivos que dieron la captura, ¿cierto? Los motivos si son fundados. Solo tenemos la denuncia de la presunta víctima y no hay corroboración periférica con otros elementos. Ya que le hicieron seguimiento para capturar a mi prohijado, haberle hecho entonces debidamente, cumpliendo la ley, otro tipo de trabajos de inteligencia, digámoslo así. ¿Sí? Un seguimiento a personas, una interceptación de llamadas. No, solamente por nuestros agentes, con todo respeto, por dar un positivo y confiados obviamente en lo que dice la denunciante, y que solo eso, y tergiversando una conversación de unos pantallazos en WhatsApp, pues obviamente dan con la captura de mi prohijado. Pero no tiene motivos fundados, ni siquiera al momento de la captura y del allanamiento y registro ilícito que hicieron, no encontraron elementos que así lo ameriten. Y tan es así que su señoría, así extraigan lo que extraigan dentro del celular, no van a encontrar el video supuesto de contenido sexual con el que presuntamente mi prohijado estaba extorsionando, y ojo con esto, con la finalidad de obtener provecho ilícito. O sea, lo que estaba era exigiendo que le cumplieran un acuerdo comercial, porque él incluso consignó, obsérvese en el interrogatorio su señoría y obsérvese en el testigo John, que eso fue así, efectivamente. Entonces, sin mayores acotaciones al respecto, y principalmente, su señoría, considero que se debe declarar ilegal el procedimiento de captura, porque ahí empezando no hubo flagrancia. En segundo lugar, fue ilícito el allanamiento y registro. En tercer lugar, falta los motivos fundados y se vulneró por el contrario el derecho a la intimidad y el debido proceso de mi prohijado. Situación que hay que dejar un precedente a nuestras autoridades para que en estos casos requieran una orden judicial de la Fiscalía. No le quiten la función a la Fiscalía cuando tiene que hacerlo. Obviamente los afanes conllevan a los errores del procedimiento. Y por último, entonces solicito la exclusión de los elementos incautados, su señoría, por vulnerar dichos derechos y considerarse medios de conocimiento ilícitos por vulneración del derecho a la intimidad y el debido proceso. Muchas gracias. Gracias, señor.